Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La incertidumbre y zozobra impera nuevamente en Honduras con el paso de la tormenta tropical Julia por Centroamérica, cuyas lluvias ocasionan peligro a un país devastado por un previo temporal de fuertes precipitaciones que dejaron estragos y pérdidas millonarias a la segunda nación más pobre del hemisferio, que cada año es castigada por el cambio climático. El norte de Honduras vuelve a ser víctima de una tormenta tropical y los excampos bananeros quedaron bajo el agua por filtraciones del río Ulúa, cuyo caudal se incrementó de forma preocupante, amenazando de nuevo al Valle de Sula, que aún sus pobladores batallan por recuperarse de las pérdidas de sus pertenencias por las inundaciones que dejaron casas bajo el agua, repitiéndose así la pesadilla del 2020 con los huracanes Eta e Iota. La tormenta tropical ya deja 5 personas desaparecidas, de ellas 2 fueron reconocidas fallecidas, mientras que los otros 3 cuerpos preventivos las tienen como desaparecidas en un hecho registrado en el sector del departamento de Gracias a Dios. Si bien la trayectoria del actual fenómeno meteorológico apuntaba a que pasaría por Honduras, al final, de acuerdo a lo pronosticado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, señala que la tormenta tropical Julia sufrió un desvío, y si bien ahora el centro del sistema no pasará por el país, sus bandas estarían liberando una importante cantidad de agua en todo el país. Advierten desde el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS. Expertos en temas de prevención de desastres aseguran que las pérdidas por la tormenta tropical Julia serán considerables, tomando en cuenta que varias regiones del país quedaron afectadas por las lluvias, de las cuales varias comunidades aún no se recuperan. Tal es el caso de la Lima Cortés, donde el domingo en horas de la tarde se comenzó la evacuación de ese sector, que no sale de una para volver a enfrentar otra situación crítica por las lluvias que también obligaron al cierre del aeropuerto Ramón Villeda Morales. La capital hondureña tampoco se queda atrás y los pobladores de las zonas vulnerables deberán estar atentos a su alrededor, específicamente en la falla geológica en la colonia Guillén, donde vecinos aseguran que la tierra sigue moviéndose, lo que podría ocasionar más derrumbes. Por lo pronto, el país permanece bajo alerta a nivel nacional, mientras cientos de familias que no pudieron llegar a un albergue se ubicarán a la orilla de los bulevares bajo techos improvisados en la intemperie, reviviéndose así las desgarradoras escenas de las personas en la calle. Buenos días, bienvenidos. Estamos inaugurando la semana. Hoy es lunes 9 de octubre. La lluvia, como es costumbre, ha hecho destrozos en el país. Gracias a Dios, menos de como se esperaba. Todos los diarios titulan de la siguiente manera hoy sobre Julia. Diario Tiempo, Arandalo dice alerta roja y amarilla en Honduras por Julia. Sí, inundaciones y evacuaciones en zonas vulnerables, alerta roja y amarilla en Honduras por Julia, dice Diario Tiempo. Sigamos. Proceso Digital dice, y faltan las lluvias de hoy. Julia se ensaña con Honduras en el Valle de Sula, de nuevo vulnerable a meteoros. Miles de evacuados, 3 muertos y colapsos de puentes. Nicaragua devastada, El Salvador y Guatemala esperan furia de Julia. Salvador y Guatemala. Aquí voy a preguntarle a los expertos sobre esto. Roatán, pues no, el alcalde de Roatán llama a prevención y no salir de casa si no es necesario ante la llegada de la tormenta Julia. Me dice aquí don Francisco Argeñal que ayer llovió en Roatán, pero hoy amaneció soleado. Sigamos. 11 Noticias, Julia deja los primeros 3 muertos, miles de evacuados e inundaciones en Honduras. Se ve también las descargas del Cajón. Autoridades de energía sostienen que las descargas del Cajón no provocaron daños, aunque ha estado cuestionando el del sindicato, el señor Aguilar, por estas descargas. Sigamos.
Luto y caos causa Julia. MN más noticias. Tormenta tropical Julia azota el territorio hondureño. El fenómeno natural golpea a toda la región centroamericana. Ha dejado varias comunidades incomunicadas. Sus fuertes lluvias provocan la evacuación urgente de la Lima Cortés, dice Extra, el informante. La prensa, dolor e angustia, una familia. Las lluvias provocadas por el huracán Julia anegaron ayer las zonas bajas del Valle de Sula y obligaron a miles a evacuar. El temporal deja ya 3 personas muertas. La Tribuna, 3 muertos por Julia en la costa norte, 3 muertos y familias evacuadas por llenas. Alerta roja en 10 departamentos y el resto del país queda en amarillo. Las Fuerzas Armadas en los 4 puntos cardinales socorren a los damnificados con agua a la cintura. Cierran con Puerta del Cajón y embalse queda en 281.70 metros. Es lo que dice, con el agua al pecho. Rescatan fruta en fincas de palma también. Eso lo dice Diario La Tribuna esta mañana. Miren esta foto, este hombre con ese estrago, dice Diario El Heraldo. Julia, después de azotar Nicaragua, se desgrana tormenta tropical a la entrada a Honduras y provoca inundaciones y derrumbes en diferentes zonas del país, sobre todo en el norte y occidente. Al menos 3 personas han muerto. Este hombre con ese rotoplas para almacenar agua. Ese es El Heraldo. Y el Poder Popular dice, presidenta confirma que ministros, alcaldes y equipos técnicos permanecen al frente de la emergencia en los embates del ciclo de Julia. Es lo que dice el Poder Popular, que es el periódico del Estado de Honduras. Hondudiario, Honduras bajo la alerta con inundaciones, evacuaciones y muertes por Julia. Se habla de las 3 personas, incluido un menor de 5 años que muere en naufragio en Bruce Laguna. Y dice Radio Cadena Voces, descargas del Cajón no eran necesarias, inundaron la Lima y parte de Chamelecón según expertos. No entiendo por qué apresuraron a realizar las descargas, dice el presidente del sindicato, pero el de energía, Eric Tejada, dice alrededor de 29.3 millones de metros cúbicos de agua fueron descargados en la empresa Francisco Morazán. El problema de la ENE es que al hacer descargas pierde agua valiosa que me podría utilizar en verano para generar energía, dice Salomón Ordóñez. Voy a presentar a mis invitados, don Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco. Bienvenido, don Francisco. Muchas gracias. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Muy buenos días a todos los televidentes de la entrevista de Canal 11. Buenos días a Maynor y a mi compañero Edwin Aguilera, paisano. Y un gusto estar aquí en su programa. Gracias. También está el jefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco, Edwin Aguilera. Edwin. Así es, buenos días. Un saludo a todo el auditorio nacional, a los compañeros panelistas. Y efectivamente hemos estado dando seguimiento a todo lo que es la tormenta tropical Julia. Y bueno, también coordinando con todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinaero. El ingeniero Maynor Ruiz es geólogo del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Ha tenido a bien acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Francisco, denme un panorama. ¿Qué pasó? Gracias a Dios teníamos miedo de que fuera un huracán desastroso. Ha causado enormes daños, pero creo que menos de lo que esperábamos. Francisco, ¿qué ha pasado? ¿Qué parte de Honduras sigue lloviendo? ¿Cuántos días va a llover más? Si se debió ir a clases, si no se debió ir a clases, creo que Esponda estaba haciendo bien, ministro de Educación, pero ese comunicado de ayer de Copeco que habla de 10 departamentos en alerta roja y 8 en amarilla, ¿no? Así es. En amarilla, pues, se han tomado algunas decisiones. Si nos explica qué pasó, cómo se desvió, por qué no entró tan fuerte Honduras, gracias a Dios,
¿qué tanto daño va a hacer a El Salvador y a Guatemala, Julia? Pues ya Julia se está debilitando un poquito más porque se está acercando a las costas salvadoreñas. Y en la imagen, recuadro de la derecha hacia abajo, podemos ver cómo las bandas nubosas todavía cubren gran parte del territorio nacional. Tenemos partes del centro, del occidente bajo lluvia. Y este escenario pues va a continuar hoy todavía, don Raúl. Los máximos acumulados se esperan ahí en el suroccidente del país para el día de hoy, en lo que resta del día, con acumulados en el lado salvadoreño que puedan llegar hasta los 250 milímetros. Ayer registramos casi 100 milímetros en algunas zonas de Choluteca, especialmente en el lado del Corpus, Concepción de María, hacia el Triunfo y Yuguare. Y aquí en el centro hemos tenido bastantes lluvias continuas de manera leve que están causando una crecida en el río Choluteca, que esperamos que llegue hoy en la tarde, aunque también llovió en la cuenca media y el río Texíhuatl, por ejemplo, en este momento también presenta una crecida que se va a manifestar en el caudal principal. En Apasilao ahorita ya el nivel del río empieza a subir, ya estamos llegando casi a nivel de alerta amarilla para el valle, para el puente de Choluteca, y eso tiene que encender las alarmas y ayer coordinábamos y hablábamos con la gente de la Mesa de Gestión de Riesgo del Sur, con el Comité de Emergencias Municipales de Choluteca, y hemos visto esa crecida que sí está preocupando y que podría llegar hoy en las tardes a esa zona. Una crecida muy importante tuvimos en el río Chamelecón, que no tuvo nada que ver con las descargas del Cajón. Eso se debió a las lluvias que se dieron en el departamento de Santa Bárbara, sobre todo, y Cortés. Y el día viernes y parte del sábado todavía empezó a llover ahí en esa zona. Y ya el domingo, con las lluvias que se dieron ayer en la madrugada, pues el río manifestó esa crecida que incluso sorprendió una muchacha que estaba durmiendo en una casa a la orilla de la quebrada. ¿Dónde fue eso? En Choloma, pero es un barrio de Choloma que no recuerdo. Entonces, vean que la crecida del río Chamelecón no tiene nada que ver con las descargas que hicieron del Cajón. Eso es muy importante a conocerlo. Y una crecida que va aguas abajo del río Ulúa, está creciendo ahorita un poquito en Chinda, a la altura de Santa Bárbara. Esas aguas van a llegar dentro de unas 7 o 8 horas a San Manuel, donde el río ya está crecido. Tenemos un nivel bastante considerable en San Manuel, y eso pues podría significar siempre problemas para las partes bajas del Valle de Sula, principalmente donde resultaron dañados los bordos de contención por las lluvias que se dieron en septiembre. Ese es el escenario que tenemos, Raúl. Tenemos lluvias para hoy, podríamos tener problemas, los salvadoreños pueden tener problemas por las lluvias que se van a presentar ¿Lluvias el día de para hoy en Honduras dónde? Los máximos de precipitación en la zona suroccidental, los departamentos fronterizos con El Salvador, es decir, desde Ocotepeque, Lempira, Intibucá, también La Paz y Choluteca y Valle. Pero explíqueme esa gráfica. Ese gráfico es la estación de Chinda, que empieza a manifestar una crecida. Ahorita ya va por 4 metros, 4.5 metros, casi llegando a 5. 4 metros ya significa alerta amarilla para el Valle de Sula con esa crecida, que se podría dar ya, como le repito, para hoy en la tarde va a empezar a hacer que el río Ulúa vuelva a crecer un poco más. Y tenemos el gráfico de Santiago, que también ya es agua más abajo. En ese gráfico se puede apreciar cómo está la descarga del Cajón, hasta dónde llegó el nivel, cerraron las compuertas, y cómo está creciendo por las lluvias que se dieron en Lloro, en el sector de Morazán, que llovió fuerte ayer en la mañana. También tenemos lluvias que se dieron en la parte de Cortés hacia el sur, y esos tributarios pues de alguna manera han hecho que el río Ulúa manifieste esta crecida que está a la altura de San Manuel Cortés o en Santiago. ¿El pico qué es? El pico es una calibración que se le hizo al instrumento porque estaba marcando casi 1 metro más de lo que normalmente hace. Entonces se hizo esa calibración ayer en la mañana por técnicos del Valle de Sula que estuvieron trabajando con la estación. Bien. ¿Tiene otro
Sí, ahí están las del sur. Bueno, este es el pronóstico de lluvia para el día ese es el día de hoy. No, ese es el día de mañana. Este es para hoy. Este es el de hoy. Vea esos máximos de precipitación en Ocotepeque. Lo azul es lluvia. Lo rojo es lluvia máxima. Son más de 120 milímetros. Lo rojo. Y Pero ahí casi no es rojo. En Honduras. En Honduras sí, en la parte del río Marchala podríamos tener esas cantidades de lluvia. Y ya sabemos que el río Marchala nos provoca altos niveles. Dígale a la gente dónde queda el río Marchala. El río Marchala es el río que destruyó antiguo Ocotepeque en 1954. Perdón, 1934 o 35. Ese río causó en aquel momento casi 2.000 muertos en Ocotepeque. Y ese río comúnmente ahorita se encuentra muy asolvado, entonces cada vez que llueven estas cantidades de lluvia se inundan varias comunidades de ahí del municipio de Ocotepeque y otros municipios fronterizos con El Salvador. También tenemos lluvias importantes en el sector de Valladolid, en Lempira, en La Virtud, hacia Erandique, con cantidades muy significativas. Vea también que en la cuenca media... Lo más azul son lluvias de hasta 20 milímetros, desde 15 a 20 milímetros. ¿Lugares donde es esa lluvia? Eso está... ¿Por departamentos? Hábleme. Por departamentos, pues tenemos en Cortés todavía, en el sector de San Pedro Sula, tenemos alrededor de 20 milímetros de pronóstico para hoy. También en el norte de Lloro, tenemos en Santa Bárbara, tenemos en casi todo el occidente. Eso va a mantener un nivel alto en el río Ulúa, porque justamente ahí nacen los afluentes del Ulúa y el Chamelecón. También tenemos azules en Comayagua, en Tegucigalpa. Eso podría implicar que tengamos de nuevo pues, activaciones de zonas de deslizamientos. ¿Va a llover todo el día hoy? Va a estar lloviendo, pero tiende a disminuir ahorita al mediodía, pero en la tarde otra vez vuelve a incrementarse más la intensidad de las precipitaciones. Son lluvias débiles, son intermitentes, se quitan, vuelven a llover y así va a estar el día de hoy. Y como puede ver entonces con ese escenario que tenemos ahí, también tenemos un posible mantenimiento de una crecida muy importante en el río Choluteca, porque va a estar lloviendo en la cuenca media, y no solamente el Choluteca, sino que el Nacaome, y también por los aportes que va a dar desde el lado salvadoreño, el río Huascorán también va a presentar un nivel bastante peligroso, y todos los ríos que son tributarios también del río Lempa en El Salvador. Ese es el pronóstico de lluvia para hoy. El de mañana ya tiende a disminuir las lluvias porque el fenómeno tiende a disiparse ya para mañana. Entonces ahí solo nos quedan de los remanentes de la humedad que estaría dejando Julia en el país, algunos chubascos en el occidente, en el noroccidente, en el sur y parte del centro. Estarían algunos chubascos con acumulados que pueden alcanzar hasta los 40 milímetros en esa zona de San Juan, ahí cerca de Intibucá, yendo hacia Gracias. Y también tenemos precipitaciones en el sur del Paraíso, el sur de Francisco Morazán y Choluteca, y el resto del país, pues, siempre con chubascos leves aislados. Bien, antes de hablar con el ingeniero Maynor Ruiz, que es geólogo, para que nos diga los movimientos de la Tierra y lo que ha pasado después de esto, está el jefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco. ¿Qué ha hecho Copeco? ¿Qué operaciones hicieron? ¿Y qué van a seguir haciendo? Sí, así es. Bueno, desde el inicio de esta nueva administración en la Secretaría de Estado, en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales Copeco, bajo el liderazgo del ministro Pablo Ramón Soto Bonilla y con las instrucciones de nuestra presidenta Iris Mara Castro Sarmiento, hemos venido planificando desde el inicio de esta administración todo el tema de contingencia y atención a emergencias, para evitar en este caso el tema de la improvisación. En esta nueva administración, en este gobierno no se permite ese tema de la improvisación, y más aún en este tema tan delicado como es la atención a las contingencias y situaciones de emergencia. A partir de esta semana hemos venido dando seguimiento precisamente a la tormenta tropical Julia, y hemos trasladado en coordinación con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, en coordinación con el Ejército, lo que es el preposicionamiento de asistencia humanitaria a las 12 bodegas que tenemos como Secretaría de Estado diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional. De igual manera, hemos estado
coordinando con las diferentes alcaldías a nivel municipal, coordinando también con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a nivel de los territorios. Se ha activado también todos los centros de operaciones de emergencia a nivel nacional, tanto departamentales, regionales, municipales y lógicamente desde el nivel central. Este es un arduo trabajo, Raúl, de todas las direcciones internas de la Secretaría de Estado, liderado lógicamente por la Dirección Nacional de Preparación y Respuesta. Dígame directamente Copeco, ¿qué ha hecho Copeco? ¿Qué dijo Ramón que hicieran? ¿Dónde fue a ayudar Copeco? ¿Dónde está ayudando más Copeco? Bueno, estamos... Ya chamba, ya sabemos que Xiomara y Meli y todo. A mí dígame qué está haciendo Copeco, a quiénes le está ayudando y dónde. Bueno, estamos ayudando a toda la población que está siendo afectada y que ha venido siendo afectada en Cortés, en todos los departamentos. ¿Cuál es la zona más afectada donde ha tenido que ir Copeco a ayudar más? Como es conocimiento de usted también, de la población en general, Cortés ha sido de las zonas más afectadas. A través de la Regional 2, porque no podemos desconocer los esfuerzos que están generando el gobierno central, y que es desde ahí donde recibimos todos los lineamientos, todas las secretarías de Estado en este caso. Es que ya lo vemos. Preposicionamiento, ayuda humanitario. Le voy a dar detalles. Eso lo quiero. Ok. Tenemos preposicionamiento en las 12 bodegas regionales y departamentales de Copeco. Hemos distribuido actualmente más de 20.000 raciones, 14.000 colchonetas, 8.869 frazadas, 5.000 kits de bebé, kits de cocina también, en este caso 6.400, kits de mantenimiento 5.900. Esto para dar atención. ¿Todo Honduras? En todo Honduras, en las 12 bodegas que tenemos diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto también nos permite, licenciado Raúl, poder, este preposicionamiento, dar una respuesta de manera efectiva, oportuna y expedita a toda la población que en este caso se ha visto afectada por la tormenta tropical Julia. Y lógicamente son esfuerzos conjuntos. No podemos desconocer que no solamente Copeco también está trabajando en este tema. En cuanto a la ayuda humanitaria, está Cedesol, Provasol, Banasupor y todas las dependencias de gobierno por instrucciones de la presidenta. Eso no lo podemos desconocer. Y creo que la población también tiene conocimiento. Es que yo estoy claro que doña Xiomara ya les dijo que van a trabajar todos los ministros, pero a mí me interesa Copeco porque es con lo que estoy aquí y es lo que quiero ver dónde están ayudando. Eso de Cedesol, eso dejémoselo a lo de Cedesol. Copeco, ¿qué va a hacer? ¿Qué está ayudando? ¿Dónde? Eso quiero. Estamos ayudando en todas las regiones del país, en todos los departamentos, en Occidente, en el sur, en Oriente, aquí a nivel central, en la zona norte, en Cortés. ¿Cuánta gente hay desplazada? Actualmente tenemos todo el desplazamiento de todo el personal de Copeco a nivel nacional. Y también recuerde que no solamente es el talento humano de Copeco, en situaciones de emergencia y desastre no solamente es Copeco el que se activa, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está integrado por todas las instituciones, tanto públicas, privadas y ONG. En ese sentido también se ha puesto a la disposición los recursos logísticos de todas las secretarías de Estado. Y estamos llegando a la población, y esa es la instrucción que tenemos, y estamos trabajando. Usted puede escuchar los testimonios de la población, y les hemos atendido. En un 100% estamos preparados desde el inicio de esta nueva administración, y seguiremos atendiendo a la población a lo largo y ancho del territorio nacional. Así debe ser, por eso el pueblo le dio el mandato a doña Xiomara Castro, y ella diligentemente ha nombrado a los ministros a que se pongan las pilas, y el que no va para afuera, así de sencillo. Bien, en un momento está conmigo Gustavo Mejía, que es el alcalde de Choloma, y hay que aprovechar que está aquí el jefe de operaciones de Copeco, Edwin Aguilera, para decir qué pasa en Choloma. Pero antes, el ingeniero Maynor Ruiz, que es geólogo del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, nos cuenta qué ha pasado en Honduras con todo esto. Bueno, previo al huracán Julia ya habíamos tenido afectaciones en la zona de la Guillén, que es como la zona más impactada, ¿no?, en la capital. Pero en el resto del país también ha habido pequeños eventos asociados a los movimientos en masa, que son nada más la saturación de los suelos por la cantidad de precipitación que cae. Nosotros esperábamos que con la entrada de Julia pues hubieran más deslizamientos y, por ejemplo, el de la Guillén se moviera más, y que es lo que está pasando, pero hasta el momento no hemos tenido más información de deslizamientos de importancia. Sí se han registrado pequeños deslizamientos, pero generalmente están asociados a malas construcciones o al efecto antrópico, es decir, de las personas desestabilizan las laderas y se generan estos pequeños deslizamientos. Aquí en Tegucigalpa, aparte de la Guillén, ¿qué más?
No hemos tenido reportes de otra colonia o otra zona afectada directamente por un deslizamiento. ¿Y el país cómo está? El país está susceptible en este momento. Bueno, no sé si ustedes han visto tomas en Occidente. Nosotros esperábamos que Occidente fuera la zona más afectada. Pero ahí... pero esto era si el ciclón seguía la trayectoria que tenía inicialmente. Se cruzaba por el centro del país. Puentes caídos, las calles se van. Es impresionante. El otro día me mandaban videos de Copán, de las zonas del occidente, donde la tierra se abre. Lo que pasa es que muchas de las calles que han colapsado generalmente se debe a que las alcantarillas fueron diseñadas con una capacidad hidráulica establecida, supongamos 1 metro cúbico, pero todas estas precipitaciones han generado 5 metros cúbicos. Entonces ellas no tienen la capacidad hidráulica para evacuar ese volumen de agua, se socava alrededor de ella y la calle colapsa, que es lo que hemos visto en muchas de las zonas. Entonces, asociar esto a deslizamientos no es correcto, sino más bien a una falta de un adecuado diseño hidráulico de las estructuras. Sí, no es que lo quiero asociar, sino que quiero preguntarle a eso que ya estaba dañado, la caída de tanta agua, ¿qué tanto afecta? No, a eso me refiero. Claro, el impacto es mucho mayor porque ya no responde de la misma manera como fue diseñado. Sí, voy a ir ahora con el alcalde de Choloma. Alcalde, aquí está don Edwin Aguilera, que es el jefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco. Gustavo Mejía, alcalde de Choloma. La situación de Choloma, alcalde, buenos días. Don Raúl, buenos días. La verdad es que agradecerle por la oportunidad y nos interesa mucho ya que están todos los de toda esta contingencia. Creemos nosotros que la problemática que nosotros enfrentamos es casi muy similar todos los municipios. Sin embargo, en Choloma nosotros queremos decirle a la gente de Copeco, a la gente del FIS y a la sede de Sol, todos ellos han estado atentos con el municipio de Choloma y definitivamente hemos estado viendo también con las ayudas alimenticias, no tal vez lo que nosotros necesitamos porque estamos preparándonos por lo que pueda venir. Recordemos de que en el mes de octubre, pues la parte toral de la problemática es entre el 15 y el 25 de octubre. Entonces nosotros estamos preparándonos y ellos estaban atentos. Sin embargo, nosotros ahorita tenemos albergados ya a más de 400 personas de las colonias del sector norte acá de Choloma y tenemos las 2.500 personas que estamos ahorita buscando la manera que ellos se salgan, y aquí queremos apelar también a la gente de Copeco, a la gente de Sinajer, que nos ayuden con ese problema que tenemos nosotros en estas colonias, estas aldeas de Lupo, Viejo, Portibombo y La Protección, porque esa gente no quiere salirse de esos lugares. Y para nosotros es de vital importancia que ellos se puedan salir de esos lugares porque eso nos daría mayor tranquilidad. Y son 2.500 personas que se ubican en los bordos y a esta altura ya llevamos 20 días de que ellos están atentos y tienen preparado todo lo que es esos bordos. Ahorita pues ha sido un poco condescendiente la lluvia, pero sí en el sector de Occidente está lloviendo, nosotros recibimos todo ese caudal. Sí queremos aprovechar, don Raúl, el hecho de decirle que la gente de la ENE, hace 2 años pasó ETA y OTA y nosotros tenemos un grave problema en todas las colonias de Choloma, y es que esos postes de la energía eléctrica se pudrieron y ahora tenemos 1, 2, 3 postes por cada colonia que nos están causando problemas y no encontramos esa respuesta de la ENE, porque ahora con las lluvias en estos días hemos tenido ese problema. Entonces, que la gente de la ENE esté atento, porque nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita usted viene de Choloma, de la López Arellano, pasando a la San Miguel, ahí va a encontrar un poste de energía eléctrica que está por caer al bulevar con todos los cables eléctricos y nadie hace absolutamente nada. Entonces nosotros quisiéramos que estuvieran atentos a esa gente. Ayer nosotros estuvimos atentos por varios frentes y agradecer al ministro del FIS, a la gente de Copeco, porque realmente han estado atentos con nosotros y nosotros contratando maquinaria para desasolvar los puntos claves que hemos tenido problemas. Y los frentes que ha mandado también el FIS
pues nos han ayudado por lo menos para dar mayor tranquilidad a la gente, pero definitivamente estamos preparados. Pero ahorita, como le digo, tenemos 450 albergados de la colonia Nuevo Renacer, antiguamente Juan Orlando, de algunos parques de los castaños, pero necesitamos también que desasolvar y que los estudios desde este momento se estén haciendo ya, que vean cuáles son los problemas, por dónde nos inundamos sector norte, porque nosotros tenemos ya un estudio que se hizo con los técnicos de Gildan y los nuestros para poder ver desasolvar. No podemos estar todos los años en la misma situación y pareciera como que este es un juego permanente cuando tenemos maquinaria que podemos hacer un trabajo de altura. Los bordos que tenemos nosotros en el sector de los bajos están por ceder y en este momento el sector de banderas está inundado, pero nosotros tenemos por las múltiples filtraciones y esa es la mayor problemática que nosotros enfrentamos y definitivamente sí necesitamos que una vez pase esto, pues ver ese trabajo organizado, porque en estos momentos todo el mundo corre, todo el mundo quiere hacer las cosas, pero cuando ya se vuelve a secar, estos no vuelven a aparecer. Entonces nosotros queremos que los técnicos, la gente venga así, que se pongan las botas y vengan a ver por dónde el agua se inunda, cuáles son los tapones que tiene la quebrada del Mango, que veamos nosotros desasolvar todo el río Choloma, que desasolven ya una vez entre enero, febrero y marzo, tener desasolvado el río Chamelecón para que nosotros no volvamos a tener ese problema. Nosotros estamos claros, estamos preparados, pero no es suficiente lo que tenemos. Así que nosotros estamos llamando a la gobernadora, llamamos a los de Copeco, nos dicen mañana llegamos con nuevas raciones porque nosotros no queremos estar improvisando. Tenemos ahorita 15 albergues disponibles para la gente que están ahorita y ahorita salieron todos los camiones y agradecer a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los de bomberos que son los que andan ahorita haciendo toda la labor de limpieza que nos ha quedado de los días anteriores, que ese es un problema grande porque la caída de árboles, nosotros necesitamos motosierras, por ejemplo acá, para armar 4 o 5 frentes para llegarle porque la caída de árboles es catastrófico lo que nos pasa y en todos los lugares, entonces estamos haciendo eso, como dice, para evitar el momento que puede llegar, que sería hoy lunes, este problema con esta tormenta. Así que si los alimentos los tienen los de Copeco, que los traigan porque nosotros no queremos estar improvisando en los días que vienen porque esa gente no la vamos a mandar por lo menos en los estos 15 días y tenemos que estar preparados con esos alimentos acá. Entonces, aquí la empresa privada, el gobierno a través de CEDESOL nos han ayudado, pero no es lo suficiente para lo que nosotros necesitamos y la cantidad de albergados. Tenemos preparado ya ahorita, por ejemplo, a gente de Lupo, se les va a dejar comida hace 3 días, por lo menos pensando en 5 días que podían estar ellos en la parte alta de los bordos y que la gente de este sector de Lupo y principalmente de Lupo y Poza del Riel nos ayuden, porque nosotros queremos que ellos se salgan y no quieren hacerlo. Entonces, definitivamente, ese es un problema serio que tenemos, pero que al final tenemos un buen equipo de trabajo, el CODEN está haciendo su trabajo, todo el mundo integrado a este problema y yo creo que difícilmente con la cantidad de agua que viene podemos dar respuesta al 100%, pero sí podemos salvar las vidas. Deme un minuto, dígame, Edwin, con lo que está relatando el alcalde de Choloma, don Gustavo Mejía, ¿qué dice Copeco? Sí, no, estamos ahí desde la Regional 2 en Cortés, haciendo todas las coordinaciones, y licenciado Raúl, precisamente la estrategia del preposicionamiento de asistencia humanitaria a las 12 bodegas que tenemos diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional es precisamente para poder hacer las coordinaciones respectivas con las corporaciones municipales, con las alcaldías a nivel de los territorios. Entonces, desde ahí, desde la Regional 2 y de nuestro ahí subcomisionado noroccidental, Fran Antunes, poder establecer las coordinaciones con la alcaldía de Choloma para poder atender a la población que está siendo afectada ahora mismo y que está en los diferentes albergues que ya muy bien ha mencionado el alcalde. Y bueno, no solo basta evacuar y albergar a las familias, hay que tratarlas con dignidad y ese es el compromiso que tenemos desde la Secretaría de Estado y desde la Presidencia de la República. Igual, él mencionaba, alcalde, usted mencionaba el tema de los bordos. Comentarle de que la Presidenta tiene un compromiso ya serio y bueno, definido en este sentido. Sin embargo, en cuanto a las obras de mitigación,
debemos tener también el conocimiento de que se tiene que intervenir en situaciones normales. Ahora es bien complicado en esta temporada lluviosa. Vamos a esperar el tiempo normal para poder ya intervenir en cuanto a horas de mitigación y en este sentido pues poder poner a salvo a las familias y mitigar el impacto que pueden generar en este caso un evento adverso en la zona del Valle de Sula. Alcalde, ¿qué necesita de Copeco? Miren, nosotros sí hemos recibido la atención y para qué sería, como dice, mentiroso estar, pero yo creo que más bien hay que agradecer porque a todos los alcaldes los han tratado por igual y es importante el mandato que ha dado la Presidenta de la República, pero como digo, de repente nosotros necesitamos que nos proporcionen los alimentos necesarios para tenerlos porque no es suficiente lo que tenemos nosotros. Nosotros estamos bien organizados a través del CODEN, pero sí necesitamos los alimentos y la vez pasada nosotros pedimos unas lanchas tiburoneras porque en cualquier momento, ahorita, para sacar la gente de Lupo, tenemos que cruzar, por ejemplo, el río Chamelecón para pasarlos de Lupo al lado del Higuero, entonces nosotros necesitamos una o dos lanchas que estén atentas acá. Los camiones los han mandado a través de Copeco con las Fuerzas Armadas, los tenemos a la disposición y nosotros tenemos también acá. Pero sí, fundamentalmente, están llegando más albergados. De aquí al filo de la tarde de hoy lunes vamos a tener 1.500 albergados en el centro de Choloma y los albergues del sector norte. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con las cocinas solidarias y esos alimentos que ellos dijeron ayer, que vienen unas rastras, nosotros necesitamos tenerlos en nuestro centro de acopio para que a través de las personas encargadas de los albergues puede llegar ese alimento al momento. Como decían ellos, hay que tratarlo con dignidad a las personas, porque tenemos, mire, después de esto nosotros tenemos el 60%, son ancianos y niños de 2, 3, 4, 5 años. Necesitamos, por ejemplo, tipos de leche que es lo que más consumen estos niños y es importante, por ejemplo, la leche Pamper, que es lo que más nos piden y nosotros no tenemos ya a estas alturas agotando los recursos que tenemos, hemos venido invirtiendo y alternando, pero sí, por ejemplo, necesitamos esos alimentos que puedan llegarle para darle seguimiento por lo menos en los próximos 15 días, porque con lo que viene nosotros no podemos despachar a esta gente porque vamos a estar en ese ir y venir, entonces tenemos que tener, aunque el clima, el tiempo calme, nosotros no podemos mandarlos a ellos, aunque nos digan ya pueden irse, pero sabemos que hasta el 30 de octubre siempre han sido los desastres naturales y no nos vamos a poder despachar. Entonces nosotros tenemos que tener por lo menos para 15 o 20 días alimentos para ellos. Y en el caso, si me permite, sí tenemos un serio problema y ha sido como una práctica, ¿no? Que debemos hacer conciencia en la población, que hay niveles de alertas, verde, amarillo y roja. En muchos de los casos, los problemas que tenemos es precisamente porque la gente se ve renuente, en este caso, a poder evacuar. Alerta verde es monitoreo de la evolución, en este caso, del evento. Alerta amarilla es evacuación de manera voluntaria y alerta roja, en este caso, es evacuación de manera obligatoria. Y nos pasa, y comúnmente, que la población, hasta que ya estamos como el agua al cuello, como comúnmente se dice, empezamos ya a querer evacuar. Hay que hacerlo, población, yo te invito a hacerlo de manera preventiva, cuando ya se emite, en este caso, el estado de alerta amarilla. Y en todo caso, señor alcalde, usted tiene las facultades para, a través de las fuerzas de la policía, de las fuerzas de coerción del Estado, la policía y el ejército, obligar a esa gente a salir de esos sitios. Correcto. En eso estamos ahorita y eso es lo que estamos buscando, la manera de poder llegarles a ellos y definitivamente eso es lo que hablamos ahorita con el coronel Vargas, manejar la situación y ver que por lo menos la gente de Lupo, nosotros no porque ellos manejan y ahí no queremos que entre la gente de don Francisco y de don Edwin. Mire, ellos que hace 50 años se han protegido en esos bordos, pero no es la misma contextura que tienen esos bordos de Lupo y la protección y Poza del Riel y Tibombo, que pueden ceder, y nosotros no quisiéramos ver una catástrofe porque son 2.500 personas, 600 familias en las cuatro comunidades. Ellos siempre aducen de que ahí han pasado los últimos 50 años
pero ni en los últimos 20 años esos bordos están iguales. Es lo mismo que nos pasa entre banderas y todo eso. Ahí en banderas nosotros tememos porque si se rompen los bordos en el lado de banderas, se inunda toda la parte del otro sector de los bajos a este lado de Chamelecón. Entonces, pero sí quisiéramos también, y yo recordarles, háganos las gestiones con la gente de la ENE. Y viniendo en la López, usted va a encontrar el primer árbol y se meten a todas las colonias. Miren, en esta y otra, pasaron inundados todas las colonias y los palos, los postes de la energía eléctrica se pudrieron y en todas las colonias, y yo se los digo encarecidamente, no tenemos la capacidad nosotros para ir a cortar. Ahorita en la Inés Carranza tenemos un árbol que mató a una persona ahí hace unos días y ahorita tenemos que ir a cortar la energía, pero eso le corresponde a la ENE, no nos corresponde a nosotros. Y les llamamos, ellos han estado atentos para algunas cosas, pero no están atentos. Deben de tener una cuadrilla que nos den respuesta inmediata, quizás a la orden del CODEN, porque nosotros tenemos varias colonias y nos llaman ayer de la SEDEN, del INFOP, de la Valle de Sula, para ponerle un ejemplo. Y en todas las colonias, principalmente los bajos de Choloma, los postes prácticamente están tendidos, podridos, y no hay respuesta. Entonces, esa parte sí nos interesa. Nosotros ahorita necesitamos motosierras, por ejemplo, acá, por la caída permanente de muchos árboles que están cediendo. Y entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos ese auxilio. Nosotros es de emergencia, mandamos a comprar 3 motosierras. ¿Por qué? Porque habían árboles, principalmente en la López Adriano, para ponerle un ejemplo, en la Platanera, detrás del Instituto Manuel Pagano Sano, un árbol le cayó a una casa. Gracias a Dios, ahí durmiendo la gente, pues no mató a nadie. Ahora tenemos que reconstruir esa casa, pero no es tanto la reconstrucción, sino el problema que causan. Ahí hay 3 árboles que están a punto de caerse y son de grandes dimensiones y los bomberos no tienen esa capacidad. Entonces nosotros necesitamos tener herramientas necesarias, con eso por lo menos aparte de los bomberos, que los bomberos las tengan, o la ENE que nos pueda ayudar en todo ese sentido. Y con respecto a eso de las evacuaciones, nosotros en el sector norte estamos preparados, pero esos sectores, esos bordos van a ceder y esa gente, aunque, como dicen en el pueblo, ni maniados se quieren venir. Ahorita mandamos todos los contingentes para el lado de Liguero y ahí van las lanchas también para trasladar a esa gente en el Chamelecón y traerlos a los albergues. Esperamos que se quieran venir, pero ahí solamente la autoridad. Ahí va la Policía Militar, va la Policía Nacional, la Policía Municipal, para hacerlos entender o entrar en razón y difícilmente lo quieren hacer. Hemos hecho lo humanamente posible, pero aunque tengamos la autoridad, esa gente está al otro lado y si ellos no se quieren mover, yo creo que no se puede, de una forma coercitiva, solamente que se llegara a los extremos con ellos. Pero sí tememos lo peor en un momento determinado con esos bordos porque no son lo mismo. Muchas gracias al alcalde Gustavo Mejía de Choloma. Gracias, alcalde. ¿Comentario? No, sí, y que estamos anuentes a poder contribuir y coordinar con las alcaldías, no solamente con Choloma, sino con todas las alcaldías a nivel nacional. Es precisamente la estrategia que tenemos desde la Secretaría de Estado, en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales. Tenemos todo listo para poder apoyar y ya estamos estableciendo las coordinaciones a nivel nacional con todos los alcaldes. Voy a hacer una pausa. Al venir vamos a hablar de la humedad del suelo en Honduras, el riesgo de los deslizamientos y el riesgo de las inundaciones. Un momento, una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bueno, más adelante voy a presentar unos audios del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, que le dice a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, que sus declaraciones no eran correctas en cuanto a este tema y la posición del gobierno y la respuesta de Roberto Contreras. En algún momento lo vamos a poner al aire, pero antes vamos con esto de los suelos, los mapas que te envié, por favor, Eddie, tan amable.
para que aquí mis compañeros de panel nos expliquen lo que estamos detallando. Vamos a iniciar con la humedad del suelo. Don Marvin, el ingeniero Maynor Ruiz, como don Francisco Argañal y también Edwin Aguilera nos van a informar. Bien, Francisco. este mapa, Raúl, el color azul significa que tenemos humedades arriba del 90% en el suelo, y el azul más intenso pues ya es suelo saturado. El color verde estamos hablando de más del 65% de humedad, y entre todos estos suelos así, Maynor nos podría explicar con mayor propiedad cuál es la dinámica que pueden sufrir y el tipo de suelo que tenemos justamente ahí donde está. Podemos ver que estamos cerca del Distrito Central, la parte alta de Choluteca, la parte de la Sierra de Celaque, especialmente la división entre los departamentos de Santa Bárbara con los departamentos aledaños hacia el occidente. Y bueno, eso ¿qué implicaciones tiene? Aparte de que permite que la escorrentía se incremente, es decir, que todo el agua que cae va por encima del suelo hacia la quebrada, hacia los ríos, también tiene otras implicaciones desde el punto de vista geológico. Y bueno, le cedo la palabra a Maynor. Sí, bueno, generalmente lo que ocurre, el mecanismo de ocurrencia de un deslizamiento tiene dos comportamientos. Uno es la pendiente principalmente y luego el tipo de suelo. Cuando ocurren estos procesos de precipitación, en función de la capacidad de drenaje que tenga el suelo, pues así va a evacuar el agua que cae como lluvia. Generalmente los suelos más arcillosos se saturan mucho más rápido y se vuelven mucho más pesados, que es lo que observamos generalmente en la zona del Distrito Central, que es a la parte norte hay suelos arcillosos asociados a una geología volcánica, y luego también en la parte occidental del país, que también es común ver este tipo de suelos asociados también a la parte volcánica depositada tanto de Guatemala como El Salvador. Ahora, estos suelos, cuando se rompe el equilibrio que hay entre las fuerzas que empujan la masa del suelo y las que lo sostienen, se generan los deslizamientos. Es interesante este mapa porque muestra que la mayor parte del territorio tiene suelos que se drenan muy rápido. Cuando estos suelos se drenan, también generan una mayor escorrentía. No solo los suelos saturados generan la escorrentía superficial, también los suelos que drenan muy rápido generan mucha escorrentía. Es decir, el agua cae, entra en ellos y sale rápidamente. Y se puede corroborar con los caudales de los ríos y quebradas que hay o que se están observando ahora. Este mapa pues debería de servir a las autoridades como un primer insumo para poder enfocarse en las zonas que pueden ser muy afectadas por deslizamientos. En el caso de la zona de la Mosquitia, pues el modelo lo que genera básicamente es saturación de suelo, no predisposición a deslizamientos. En el caso de la zona de las Mosquitias son suelos y es una topografía plana, entonces no debería considerarse como una zona con peligros a la ocurrencia de deslizamientos, pero sí la zona occidental y la zona central del país, y un poco la parte del sur. El siguiente, por favor, Eddie. Este riesgo de deslizamiento, ¿no? Sí, justamente si ustedes comparan las partes azules que mirábamos en el mapa y sobre todo en el tipo de suelo que hablaba Maynor, pues aquí tenemos que existe alguna probabilidad de deslizamiento en este mapa. Esta es una de las herramientas que utilizamos en el comité de alertas, de las que se analizan para poder declarar el nivel de alertas. Y como lo decía Maynor, pues esto pues podría activar algunos deslizamientos, pero que quiero de nuevo que lo explique mejor él. Sí, bueno, este índice básicamente es eso, o sea, la probabilidad de que ocurra un deslizamiento. El índice toma en cuenta siempre la pendiente del terreno, el tipo de suelo y la cantidad de agua que cae sobre él. Es interesante ver que en las zonas que sí, por ejemplo el occidente, que era donde se esperaba más el efecto de la ocurrencia de deslizamientos por efectos de este huracán, no existen, pero por ejemplo en la zona de la Ceiba, que es una zona con bastante pendiente, sí hay una predisposición a que pueda ocurrir. Y la zona central, la zona que sería ahí oriental del país, también, o hacia el lado de Choluteca, también hay una alta predisposición a que ocurran. Lo que yo
esperaría es que las autoridades a partir de esto pues activen todos los CODEN y CODELES que puedan existir en cada uno de estas zonas y comiencen a hacer las evaluaciones preliminares. Los deslizamientos generalmente tienen eventos premonitores, por ejemplo, comienzan a aparecer grietas en las casas, los árboles comienzan a inclinarse y la población se da cuenta de estos eventos premonitores. Entonces la población también puede ser un ente de alerta hacia las autoridades y comunicarles qué es lo que está ocurriendo. Edwin. Sí, así es, y importante el análisis, ¿no? Como ya bien lo mencionaba el ingeniero Francisco Arreñal, este es uno de los elementos que se analiza en el comité de alertas para poder determinar precisamente los niveles de alerta, tanto verde, amarillo o roja. Además, lógicamente, la precipitación y los caudales, los niveles de los ríos más principales del territorio nacional. Se mencionaba el día de ayer que, y bueno, se espera todavía que entre 150 y 200 milímetros de precipitación en algunas regiones del país. La población debe tener pleno conocimiento que 1 milímetro de lluvia pues equivale a 1 litro de agua en terreno. Cuando caen 150 es como que tomemos 150 litros de agua y los desparramemos en un metro cuadrado en terreno. Esto puede representar, además del desbordamiento de los ríos, como ya bien lo mencionaba el ingeniero Minor, deslizamientos en las partes altas de los diferentes departamentos del país. Sí, Y por eso es que se han extendido las alertas. Nos acaban de comunicar ahorita que acaba de terminar la reunión del comité de alerta. Tal como teníamos el mapa, se ha extendido por 24 horas más. ¿Quiénes forman ese comité de alerta? Y los hidrólogos, bueno, tenemos una compañera que es hidróloga, tenemos ingenieros civiles en el comité de alerta, también el director de preparación y respuesta, de parte también Senado, la parte de meteorología, y toda esta gente se reúne y analiza esa parte de las amenazas, todas esas, los mapas, los 3 mapas que le mostré, el mapa de pronóstico también de lluvia, y se analiza también las contingencias o las incidencias que se han reportado. Dígame este mapa de alertas, los de Copeco, y me explican. Bueno, como decía Minor, ya el nivel amarillo implica activación de comités de emergencia municipales, y si están bajo alerta amarilla, pues los departamentos de Gracias a Dios, Colón, parte de Lloro, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, Islas de la Bahía. Entonces, gracias a Dios, Islas de la Bahía, Colón, Olancho, Francisco Morazán, Arandal, hombre, Comayagua, Lloro, Atlántida, gracias. ¿Qué significa lo amarillo para que entendamos los que no somos técnicos como ustedes? El amarillo significa que hay que activar los comités de emergencia municipales, se integran todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para hacer acciones coordinadas y hacer análisis del riesgo y tomar decisiones, por ejemplo, de sugerir evacuaciones voluntarias de las zonas más vulnerables. En la parte del rojo, pues ya la vigilancia se incrementa, y aparte de eso, pues también en esos departamentos ya se puede obligar a las personas a evacuar zonas de alto riesgo a inundaciones o deslizamientos. El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Cortés. Pero dígame bien eso, Francisco, porque explíqueme bien eso de lo rojo, porque eso de ya desalojar, pero ¿cómo estamos? ¿No está tan grave? ¿O dónde está grave que la gente tiene que desalojar y moverse? Bueno, por ejemplo, en el sur del Paraíso tenemos crecido el río Choluteca y varios afluentes que van ahí. Por ejemplo, el río Texíhuatl, que viene de Nueva Armenia, está bastante crecido, está creciendo. El río Choluteca está creciendo, ya también está subiendo su nivel a la altura de Apacilagua. El río Huascorán lo mismo. Y entonces toda la gente que vive en las partes aledañas a esos ríos y en zonas de deslizamiento, como miramos en las partes altas del departamento de Choluteca, en San Marcos de Colón, Duyure, San Isidro, partes de Orocuina incluso, el Corpus, Concepción de María, Namasihue, toda esa gente que está en zonas de deslizamiento, que como decía Minor, si miran que el suelo empieza a rajar o que las casas empiezan a mostrar algunas fisuras, o que los árboles o los cercos empiezan a inclinarse, pues hay que evacuar inmediatamente. Y eso significa esa alerta roja. Y si la gente que vive en los ríos o que va a cruzar una quebrada, digamos, se debe evitar cruzar una quebrada, porque podemos tener casos de arrastre de vehículos, por ejemplo,
La gente no sabe que un metro cúbico de agua, es decir, un metro que tiene un metro de alto y un metro de ancho, ese metro pesa 1 tonelada. Y esa tonelada, un carro pues tiene capacidad a veces para soportar hasta 2 toneladas, un pick-up. Pero en un pick-up, cuando se enfrenta con una crecida de esa, está sometido casi a 6 toneladas de fuerza. Entonces, eso supera 1000 veces, supera 300 veces más la capacidad del peso del carro y es arrastrado y pone en riesgo a la vida de las personas. Y eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Ayer mirábamos algunas imágenes de vehículos que intentaban cruzar quebradas que habían sido arrastrados. Personas que creen que son buenos nadadores se tiran a un canal, por ejemplo, a querer nadar y mirábamos un video que usted tenía cuando estaba hablando el señor alcalde de Choloma, donde mirábamos un tipo que podía nadar, pero la corriente lo llevaba aguas abajo, él no podía salir de la corriente. Entonces esas cosas son las que se evitan cuando tenemos una alerta amarilla. Y en alerta roja pues incluso puede obligarse a las personas a no transitar en esos sitios. Sí. Y precisamente en relación a lo que mencionaba Francisco, las mayores estadísticas de personas fallecidas es porque se han atrevido a cruzar una quebrada o un río que está desbordado, causando una total imprudencia, ¿no? En muchos de los casos, las quebradas, los ríos cuando se desbordan son de manera temporal, solamente de esperar 2 o 3 horas y poder cruzar de manera normal. Sin embargo, la población y algunas personas se atreven a tomar este tipo de decisiones que atentan contra su propia vida. Y para el tema de alerta roja y alerta amarilla, precisamente como Secretaría de Estado, tenemos habilitados 1.337 albergues a lo largo y ancho del territorio nacional para que la población, en coordinación con los cuerpos de primera respuesta y las alcaldías municipales, pues tengan esta opción, ¿no?, de poder ser alojados en estos 1.337 albergues. ¿Qué me decís del que está en pantalla, Eddie? Sí, una completa imprudencia, ¿no? Que está loco, dice. Entonces, principalmente las estadísticas de fallecimiento en este caso es precisamente por tomar este tipo de decisiones. ¿Ingeniero? Sí, bueno, el tema de alerta roja y alerta amarilla es la verdad en pro de prevenir afectaciones a la población. También tiene que ver un poco con la parte de la gestión de recursos que pueda tener, en este caso Copeco, que es el ente oficial para este tipo de temas. Entiendo que cuando es amarilla tienen fondos, según la categoría, de alerta, tienen fondos para la respuesta de las personas. El hecho de que un departamento aparezca totalmente en rojo o esté en alerta roja no quiere decir que todo el departamento está afectado, sino que hay zonas en las que son mucho más vulnerables que el resto de los departamentos que puedan estar en otro color. ¿Qué implica eso? Bueno, que las personas que viven en estos departamentos tienen que estar muy alertas y tienen que también ser conscientes de que nosotros somos los propios gestores del riesgo, o sea, nosotros somos quienes decidimos si nos exponemos al riesgo o si lo evitamos. Entonces, las personas que viven en esta zona deberían de ser conscientes o tienen que ser conscientes de que cuando se emite una alerta o se solicite la evacuación, pues puedan hacerlo. En este caso, también las autoridades pues ya van a tener instalados albergues donde puedan ser recibidos. Yo creo que es importante la educación en cuanto a este semáforo de alertas, porque eso permite a la población poder responder. Yo creo que lo que nos queda de aquí en adelante, después de estos eventos que hemos tenido, es el aprendizaje, ¿verdad? Y generar protocolos y generar mucha información para que la población también entienda lo que es el riesgo, la amenaza y la peligrosidad, y que puedan pues responder cuando las autoridades también lo solicitan. Antes de la pausa queda Eddie, ahí queda un mapa, el del riesgo de deslizamiento, si sos tan amable. De inundaciones, el que tenía colores rojos, colores ese no es blanco, sí, ese. Bueno, este está relacionado con la humedad del suelo, con el pronóstico de lluvia, y en base a eso se establecen inundaciones. Vea cómo la parte fronteriza entre Honduras y El Salvador, por ejemplo, está pintado de rojo. Eso significa que ahí el riesgo de inundación del río Huascorán es bastante alto. Por lo tanto, la gente de Alianza debe tener en consideración este escenario. Y también la gente que vive cerca del río Texíhuatl, también, y parte del río Nacaome,
La gente de Texigua, ¿qué le recomienda? Estar pendiente del comportamiento del río, y no solamente del comportamiento del río. Recordemos que ahí hace años una piedra sepultó a una familia. Entonces, este riesgo de deslizamiento es muy alto, ¿no? Ese río en verano, yo me acuerdo niño, mi papá me llevaba a Texigua. Ese río en verano la gente baña y tranquilo, sí. Ya con las crecidas. Sí, se vuelve muy alto el riesgo, y precisamente hay casas que están muy a la orilla del río ahí en el municipio. Y también tenemos el riesgo de inundaciones en los afluentes que van hacia el río Lempa. Y entonces, por eso es que se mantiene la alerta roja en esos departamentos. Eso es lo que queríamos compartir. Y en cuanto a esto, sabemos que la tormenta tropical Julia se está debilitando, pero la humedad que ha transportado, que tiene sobre el territorio nacional, va a producir estas lluvias de hoy en la tarde. Es más, de los remanentes de este mismo ciclón están algunas condiciones que se miran ahí en Belice, lo que miran gris, es la mayor concentración de humedad que tenemos. Y entonces justamente al norte, en Yucatán, ahí tenemos una probabilidad de que se desarrolle un nuevo ciclón debido a lo que dejó Julia. Y Julia nos está dejando bastante humedad en la parte occidental en este momento. Por lo tanto, las lluvias van a continuar ahí hoy todavía por la mañana y parte de la tarde. Edwin. Sí, en ese sentido, pues continuamos activos. Y la intención es poder coordinar desde los territorios a través de los centros de operaciones de emergencia a nivel departamental, regional y municipal. El ingeniero Mayno mencionaba algo importante, que es la construcción social del riesgo. Y es por ello que ahora pues no se utiliza el término de desastres naturales, porque la naturaleza no fue la que tiró la basura en la calle o al drenaje. Nosotros... no deforestó la cuenca. Exactamente. Entonces, en este caso, nosotros hemos invadido el cauce de la quebrada del río. Lo natural es que el río o la quebrada se desborde cuando supere su caudal, que hayan deslizamientos por la saturación del suelo, que hayan erupciones volcánicas, en este caso por la dinámica de la tierra. La naturaleza no hizo y no contribuyó al hacinamiento que ahora tenemos en diferentes ciudades del país y a nivel mundial también. Sí, solo voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bueno, para los que me están preguntando, en un momento voy a poner, ha habido diferencias con Roberto Contreras, el alcalde, porque también el alcalde Contreras el otro día está diciendo que Bukele le fuera a hacer los bordes en una clara afronta al gobierno de la República que preside doña Xiomara Castro. Creo que, bueno, él sabrá por qué lo hizo, el señor alcalde de San Pedro Sula. Cuando vi eso no me pareció correcto, un gobierno que está comenzando y mucha gente que llevó a Xiomara Castro a la presidencia, la mayoría también llevó a Roberto Contreras a la alcaldía de San Pedro Sula. Más adelante voy a poner el cruce de llamadas que se han hecho el ministro de Gobernación, que está con saco, y Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. En un momento voy a detallar eso, pero antes quiero seguir ampliando con mis invitados este tema de las lluvias que nos tiene preocupados a todos. ¿Va a llover cuánto tiempo más en Honduras? Bueno, hoy vamos a tener lluvias todavía en el transcurso de la mañana y primeras horas de la tarde en el occidente. Mañana va a continuar lloviendo, pero ya con menor cobertura territorial. Las lluvias van a ser de manera más aislada y con menor cantidad. Eso tiene que tenerlo claro la gente, aunque digamos se debilite la depresión, la tormenta tropical, que en breves momentos se va a degradar a depresión tropical, no significa que la amenaza ha pasado. La humedad que tenemos sobre el territorio nacional es importante y cuando la humedad se calienta por los rayos solares, esto hace que se desarrollen nubes bastante grandes y esas nubes son las que provocan chubascos, que son lluvias intensas de corta duración, que en 20 minutos hace que caigan 20 milímetros, que como decía Edwin, son 20 litros por metro cuadrado,
que eso si cae en poco tiempo, pues el suelo no lo absorbe. Las cunetas, como decía Maynor, también no están diseñadas para soportar esa cantidad si caen en 15 minutos y entonces nos provocan inundaciones urbanas o nos pueden ocasionar crecidas avenidas avenidas repentinas en los ríos y las quebradas. Y eso puede poner en riesgo a la población que está cruzando una quebrada, por ejemplo. Y ese escenario que va a continuar. Tenemos también, nos vamos a quedar con un sistema de vaguada en superficie en todo el occidente del país que van a favorecer las lluvias por el resto del día hoy y se va a ir moviendo poco a poco hacia el territorio guatemalteco. Entonces eso es lo que tenemos. Tenemos que estar vigilantes de las condiciones del tiempo y eso va a hacer que todavía tengamos pues ese nivel de amenaza y por eso las alertas que continúan por 24 horas más. Edwin. Sí, continuamos con los procesos de evacuación. Recuerde que todavía el resto de este día también hay precipitaciones y de igual manera la temporada ciclónica termina hasta el último día del mes. Y las crecidas van en curso también en algunos lugares. Así es, la temporada ciclónica termina el último día del mes de noviembre. En ese sentido, seguir con los procesos de evacuación, los preparativos a nivel nacional y lógicamente seguimos con el traslado de asistencia humanitaria y la habilitación de los albergues también, que es importante, esta opción, ¿no?, para que la población pueda preservar su vida. Ingeniero, hemos visto algunas imágenes de lo que ha sucedido en Nicaragua, donde se reporta catastróficas inundaciones. En Honduras, ¿cómo está la situación? ¿La cantidad de lluvia registrada hasta el momento en Honduras es lo que se esperaba o era mayor el pronóstico? No, yo creo que los pronósticos han sido bien acertados. De hecho, eso es importante, acertados los pronósticos. Sí, la verdad es que sí, el poder tener pronósticos acertados y que se ajusten muy bien a lo que, en este caso, Senaos, que es la oficina operativa para poder hacer estos pronósticos, versus lo que ocurre en el país es muy importante porque a partir de eso se pueden ir construyendo la gestión del riesgo. Es decir, si Senaos dijo que iban a llover 200 milímetros acumulados y eso ocurrió, pues los modelos que se han utilizado para generar las áreas afectadas, principalmente por inundaciones, pues se pueden ajustar muy bien. Yo creo que es importante también que a pesar de que las lluvias han pasado, hay un concepto en hidrología que se conoce como tiempo de concentración, que es el tiempo que dura el agua en salir desde que cae en la cuenca, ¿no? Entonces quizás las cuencas que tenemos del río Ulúa, del río Chamelecón son muy grandes, entonces el tiempo de concentración es muy largo. Es decir, que puede dejar de llover hoy, pero el agua va a seguir escurriendo como una crecida durante probablemente una semana. No sé cuánto es el tiempo de concentración que han calculado la gente de Senaos y Copeco. Pero eso quiere decir de que durante un periodo de tiempo que se puede establecer basado en este concepto, uno puede pensar cuánto o puede saber cuánto tiempo va a durar la crecida de un río y en cuánto tiempo pues también va a ir disminuyendo. Y eso nos da la oportunidad de poder hacer los cálculos necesarios para que la gente que trabaja en el tema de asistencia humanitaria pues puedan saber cuánto tiempo va a estar esa gente en los albergues, cuánto alimento se necesita, cuánta asistencia se necesita. Yo creo que una de las cosas que ha reducido el impacto de este fenómeno en Honduras ha sido ese trabajo coordinado entre los entes que proveen la información, por ejemplo Senaos, con sus modelos meteorológicos y sus modelos de crecidas, y eso le ayuda mucho a la gente de la parte de protección civil, porque se han emitido las alertas en el momento adecuado y bueno, a pesar de que hay gente que se rehúsa a salir de sus lugares, pues la mayor parte de la población ha acatado. Es impresionante, ahora lamentablemente solo 3 personas han fallecido directamente por el fenómeno, versus como cuando Mitch o otros eventos que dejaban mayor cantidad de personas fallecidas. Me dice un televidente, la preocupación Honduras se vuelve a centrar en el Valle de Sula. Pregúntele a los señores de Copreco por qué no se pidió una evacuación en la zona si existía una alta probabilidad que se presentaran inundaciones. Repetimos, la alerta amarilla significa evacuaciones de manera voluntaria, sí. Y la alerta roja son evacuaciones también de manera obligatoria. O sea, y las alertas amarillas las tenemos vigentes desde hace 72 horas atrás. Y las lluvias mayores se dieron ayer. Los problemas empezaron a darse ayer en Choloma y la parte baja de la Lima
y también en algunos lugares del Progreso. Hoy todavía, como decía Minor, va a la crecida, va a hacer que el río crezca otra vez y vamos a seguir teniendo a la gente de Urraco, principalmente en el municipio del Negrito, en Lloro, gente del Progreso, gente del Ramal del Tigre, gente de Choloma, en los bajos de Choloma, que van a tener un problema de agua, de sitios inundados, que dura un proceso que dura casi una semana a veces ahí o puede durar más. En Choluteca, por ejemplo, en una comunidad del Palenque tenemos una gente también que ha estado casi 15 días con agua arriba del tobillo. Y ese problema se va a agravar hoy en la tarde y esa gente tiene que salir de ahí porque el río va a crecer más que cuando creció a principios de octubre. Entonces, ese es el escenario que tenemos, la concentración que tenemos en las crecidas pasan rápido por las partes altas y medias, pero en las partes bajas, en las partes llanas, vamos a tener el problema. Aparte de esto, Raúl, tenemos marea alta en este momento en el Golfo Fonseca y eso va a hacer que los ríos tarden más en sacar el agua hacia el mar. Entonces, eso hay que considerarlo también y vamos a tener entonces que albergar a esa gente, como decía Edwin, ya hay preposicionamiento, ya hay sitios identificados. Invitamos a la gente que colabore con las autoridades municipales y los comités de emergencia locales para poder evacuar los sitios que están en riesgo y ir a un albergue donde van a ser bien atendidos. Que como decía el señor ministro, le cayó por sorpresa que la presidenta fue a un sitio, a un albergue y fue a preguntarle a la gente si les habían dado comida, si les habían dado colchonetas, si les habían dado frazada, si los estaban atendiendo bien y la respuesta fue favorable. Entonces eso motiva porque sí se está tratando de hacer bien las cosas y esperamos que sí seguir con esa dinámica. Bien, ustedes que saben, ¿ayudó o perjudicó la decisión de las descargas preventivas en la represa del Cajón? Vea, nosotros participamos en varias reuniones de preparatorias para esas descargas y en algún momento pues hay algunos técnicos que consideraban que no era necesario hacerlas. Esto es algo que se mide en base al balance que ellos ya tienen establecido, a los modelos que tienen de balance en el manejo del embalse y teníamos una cota de prácticamente 6 metros o 4 metros más que podía soportar captando agua, pero por ejemplo la represa Coyolar estaba arriba del vertedero desde hace más de una semana, para tener una idea de cómo el río Muya está contribuyendo al Cajón. El Cajón estaba produciendo al 100% y aún así mantenía un nivel de 282 metros sobre el nivel del mar. Y entonces esto de alguna manera pues y previniendo que si teníamos una crecida alta como la que está transitando ahorita en este momento y que el Cajón se llenara y que ambas crecidas coincidieran, pues eso podría significar mayor riesgo. Por lo tanto era conveniente o descargar ahorita o descargar después. Pero si se llenaba el Cajón justamente al mismo tiempo que llegaba la crecida de Occidente hacia las partes bajas, ahí cerca de San Manuel, entonces eso iba a crear un problema mucho mayor. Entonces para mitigar un poco el efecto de la crecida y el posible llenada de la represa en los niveles permitidos, entonces se hicieron estas descargas preventivas que se hicieron por 24 horas. No me contestó. ¿Está usted de acuerdo o no? Es que nosotros presentamos el pronóstico, la decisión la toman la gente que sabe, no es hablar por hablar tampoco. No, correcto, está bien. Entonces, los que manejan sus modelos no, pues son los hidrólogos del ENE. Para eso hay que ser responsable. Sí, son decisiones responsables. A nosotros nos tocó nada más participar, presentar el pronóstico. ¿Ingeniero? Y en base a eso, ellos agarran su modelo de balance, como le digo, agarran un modelo que calcula la entrada con la salida y los aportes que tienen los ríos y en base a eso toman sus decisiones de si en base a eso, en base a las proyecciones que si el río, que si los ríos Sulaco y el río Umuya van a hacer que la represa rebose, entonces para evitar eso que significa pagar máquinas y que significa una pérdida multimillonaria para la empresa, se puede hacer eso, aunque el fin principal es salvaguardar vidas. Pero entonces, si todo el modelo decía que si se cerraba, por ejemplo, si no se hacían las descargas y se daba esa alta concentración de lluvia, que como decía Minor, todavía falta que baje,
y previendo que el pronóstico inicial era que el ciclón iba a ir por el centro del país, que nos iba a dejar más lluvias todavía. Entonces fue en base a eso que se hizo la descarga. Recordemos que aquí la prevención es tomar acciones antes de que sucedan las cosas, pero son probabilidades, los pronósticos son probabilidades. Y por lo tanto, se hace este escenario con el fin de prevenir. ¿Cuántas veces usted no ha visto que se hacen descargas en Estados Unidos, que tienen mucho mayor tecnología y mucho mayor capacidad de pronóstico que nosotros, y no ha sucedido lo que decía un pronóstico inicialmente? Por ejemplo, yo recuerdo una vez que evacuaron toda la Florida, todo el estado de la Florida. ¿Cuántos millones costó eso? Y el ciclón no provocó mayor daño ahí. Pero eso parte de la gestión del riesgo. Y entonces es importante que la gente se informe bien. El río Chamelecón no tiene nada que ver con las descargas del Cajón. El río Ulúa es el que lleva esa agua hacia el mar. Y no podemos estar hablando así de que si era necesario o no era necesario, si no se tiene el conocimiento suficiente técnico en base a cómo se maneja el embalse. Ingeniero. Sí, totalmente de acuerdo con el señor Francisco Argeñal. De hecho, la gente de la ANE maneja el embalse del Cajón como una cuenca. Y volviendo al mismo tema que le decía, los tiempos de concentración, ellos habían calculado seguramente de que si no hacían las descargas en ese momento, que todavía no había el aporte de los otros tributarios hacia el Ulúa, cuando lo tuvieran que hacer, pues ya iban a tener todo ese volumen de agua que iba a ser mucho más difícil de evacuar. Yo creo que fue una decisión acertada. Seguramente mucha gente habla sobre las pérdidas que se pueden hacer por haber evacuado esa cantidad de agua, pero esa cantidad de agua se va a recuperar, pues. Es decir, el hecho de que dejó de llover no quiere decir que el agua que está acumulada en la cuenca no va a llegar al embalse. De todas formas, el Cajón tiene dos funciones: generar energía eléctrica y regular inundaciones. Entonces, al final del día cumplió con sus dos funciones. Generó energía eléctrica y reguló las inundaciones en el Valle de Sula. Lo importante aquí es que se tomó la decisión en el momento adecuado, a pesar de que los modelos de precipitaciones, o mejor dicho, la ruta del huracán tenía otra trayectoria. Al final son decisiones que se toman en función de salvaguardar vidas, y en mi opinión ha sido una decisión correcta y no hay pérdidas porque el volumen de agua que se evacuó se va a recuperar en los próximos días. Edwin. Sí, así es. Estas son acciones preventivas, ¿no? De hecho, la descarga del Cajón es una acción preventiva. El tema de las evacuaciones y albergar a la población también son acciones preventivas, y usted lo mencionaba. Ver un televidente también del por qué Copeco no llega. Copeco emite, en este caso, las alertas, también coordina con los cuerpos de primera respuesta las evacuaciones, pero de nada sirve llegar, en este caso, y la población se rehúsa a poder salir. Entonces hay que tomar todas las acciones preventivas para salvaguardar la vida. Creo que eso es lo más importante. En el momento de que no pase nada, pues qué bien que no pasó nada, pero de pasar, estuvimos a salvo y preservamos la vida, en este caso, de la población que vive en estas zonas vulnerables del país. Voy a hacer una ronda rápida. Voy con Gerlin Díaz. Estamos en vivo desde La Lima, Puerto Cortés. Adelante, Gerlin. El barrio El Mixto, esta zona que es pues una de las más afectadas en este sector porque es vecino del caudaloso río Ulúa. Hemos estado mostrando imágenes donde miles de pobladores están pues caminando entre fuerte inundación que se ha suscitado en este sector acá de La Lima Cortés. Esto es parte del centro del municipio, porque en los antiguos campos bananeros, y que ahora pues algunos siguen funcionando como tales, pero que también son de palma africana, están completamente ya inundados porque los bordos estaban rotos, y ayer el río Chamelecón presentó una crecida que superó todos los límites de los 30 metros sobre el nivel del mar. Superó ayer completamente estos límites, por lo tanto se vieron serias afectaciones. Acá donde estamos ubicados, solamente algunos vecinos han venido en horas de la mañana a observar cómo están las pertenencias, porque el día de ayer se vivió un éxodo prácticamente en horas de la tarde que fue una locura. Todo el Boulevard del Este, e incluso se han tomado uno de los carriles que viene desde el Progreso hasta San Pedro Sula. Muchos habitantes salieron despavoridos, primero protegiendo la vida de ellos, de sus seres queridos, y posteriormente algunos bienes materiales, pues no les quedó mucho chance de subirlos a los techos de sus viviendas, y
pues ha sido difícil las últimas horas para estas personas, para estos pobladores de varios barrios y colonias acá en el municipio de La Lima Cortés. La inundación continúa. Esto es parte, repito, del sector que es vecino con el río Ulúa, posteriormente para el sector de La Paz y también la denominada zona americana. El día de ayer hubo filtraciones de agua, los cuales siguen anegando ese sector porque el río pues ha presentado una fuerte crecida. Por supuesto, esta agua también es dañina. En este momento estamos mostrando que parte de la misma está siendo derramada una gran cantidad de aceite de algunos talleres mecánicos que aquí funcionan y también algunos comercios, porque este es el centro del municipio de La Lima, por lo tanto pues hay una gran contaminación en estas aguas que también representa un riesgo para la salud de los habitantes de este importante municipio aquí en la zona norte del país y el departamento de Cortés. Hasta esta hora de la mañana han continuado las evacuaciones y también pues muchas personas siguen saliendo por su propia cuenta porque vienen crecidas en horas de la tarde. Con estas imágenes de mi compañero Leo Alvarado vuelvo con usted. Bien, gracias Gerlin Díaz. Voy ahora a La Ceiba, César Funes. Adelante, César. Así es, compañeros, en efecto, bueno, en la ciudad de La Ceiba no hubo muchas afectaciones, solamente en el sector de Jutiapa y Tela serían los dos municipios que fueron afectados por este fenómeno natural. Don Héctor, bueno, los evacuados y algunas personas que han quedado incomunicadas solamente en el sector de Jutiapa y Tela. Bueno, en Jutiapa sí quedó incomunicada Armenia, ahora mismo amaneció incomunicada también la 8 y quedó inundada el Diamante Aldea. Sin embargo, ya nos hicimos presentes con las primeras ayudas en cuanto a alimentos, colchonetas, ropa y otras cosas a los primeros albergados que hay en la comunidad de Nueva Armenia. Acá en Ceiba, pues solo la cuenca que quedó incomunicada, ya saben ustedes lo histórico. Río Viejo ha impedido que 7.000 personas no puedan trasladarse al sector de La Ceiba. En Tela, pues ya saben ustedes que la comunidad de Marión ha sido movilizada alguna gente para los albergues, hay 52 personas albergadas en el albergue Tulio Membreño, donde ya se les dio las colchonetas, se les dio los alimentos necesarios y hoy vamos a desplazarnos nuevamente hacia allá porque aparentemente hay necesidad de más desplazamiento de personas y vamos a coordinar con la alcaldía de Tela, el CODEN de Tela, las instituciones de Tela para ver si es necesario hacerlo y que lo que Copeco le toca poner, pues colchonetas, alimentos, vehículos, lo que sea necesario. ¿Carretera ciudad 13, aeropuerto y puerto? No, eso está bien. Podemos decirle a la gente que pueden transitar tranquilamente hacia la ciudad de San Pedro Sula. Aquí en La Ceiba sí hay un pequeño problema que yo creo que hasta ahorita lo van a saber ustedes. En la prolongación del Boulevard del Este hay un árbol caído que impide el paso de los vehículos. Hace poco fue hace unos momentos, pero ya llamé a los bomberos, al capitán Medina y ahorita mismo ya se está trasladando hacia allá para poder habilitar el paso ahí. Don Héctor Caballero de Copeco, referente a los efectos que ha dejado en esta zona atlántica del país el fenómeno natural. Julia, compañeros, con ustedes. Gracias. De La Ceiba voy a Olanchito. Mario Cano, adelante, Mario. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, amigos televidentes de Canal 11 y la entrevista a esta hora de la mañana. Los daños que se presentaron a raíz de las lluvias por la tormenta tropical Julia nos detalla a continuación el licenciado Juan Carlos Molina, que es alcalde municipal de esta ciudad. Escuchemos. Seguimos inspeccionando y seguimos dando un poco de tiempo para poder intervenir en esos daños que nos han expresado a través de este informe que tenemos hoy. Rogamos a Dios pues que las lluvias no continúen en la fuerza que están pronosticadas y eso nos va a permitir volver a la calma y poder reconstruir todos los daños que nos ha dejado esta lluvia. ¿Cuáles son los daños más importantes que podemos enumerar en este momento? Sobre la caja puente de Río Uchapa, igual la de San José, que estaba a punto de desprenderse el relleno en la parte final, y otras colonias que han sufrido el agua que tenemos. Tenemos varios barrios y colonias de la ciudad que están sin agua porque la quebrada andaluza nos llevó un tubo principal. La caja puente sobre Potrerillo de Locote que también está sufriendo daños. Comentarle, licenciado Raúl Valladares, que ya se están haciendo los correctivos necesarios especialmente para habilitar el servicio de agua potable, ya que la ciudad está sin el mismo a raíz de que el sistema colapsara, y también se está trabajando para habilitar algunos tramos carreteros que fueron dañados por las lluvias. Vamos a regresar a los estudios de Canal 11 a través de la entrevista desde el municipio de Olanchito.
Buenos días. Gracias, Mario Cano de Olanchito. Y poneme ahí al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y Tomás Vaquero, que es el secretario de Gobernación. Poneme primero lo que dice Tomás Vaquero. ¿Qué dijo Tomás Vaquero en una llamada telefónica, secretario de Gobernación? Buenas noches, Roberto. Te estaba llamando solo para decirte que realmente te estoy llamando de parte de la señora Presidenta de la República. Y ese mensaje que enviaste realmente creo que no es el apropiado para darme una respuesta tampoco elegante a mí, ¿verdad? Yo creo que merezco más respeto, así como la señora Presidenta. Y creo que estás un poco desinformado en torno a todo lo que el gobierno de la República ha estado haciendo con la emergencia. Creo que no es correcto como te has manifestado, es una entrevista que tú diste y creo que debes responder por ella. Así que discúlpame, con todo respeto, feliz noche, yo no le falto el respeto a la gente, soy muy respetuoso a la hora de hablar y espero que lo seas tú conmigo, porque yo en ningún momento te he faltado el respeto. Desinformado totalmente el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, de lo que había hecho el gobierno hasta el momento. Le dijo en esa grabación el señor ministro que vive en San Pedro Sula. Estoy hablando de Tomás Vaquero, ahí lo tienen, Tomás, con una camisa cuadriculada y un saco azul. Tomás Vaquero, que estaba desinformado con todo lo que el gobierno había hecho y que le estaba hablando en nombre de la Presidenta de la República, le dijo Tomás Vaquero a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. El honorable alcalde contestó de la siguiente manera. Buenas noches, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, no tengo ni idea quién escribió esa estupidez ahí, pero yo estoy aquí para apoyar al gobierno de doña Xiomara. Así es que mejor no me mandes esas cosas porque bien sabes vos que esas cosas son falsas. Y yo aquí estoy echando verga aquí, sacando gente de Chamelecón para que me esté mandando las pendejadas. Repetime eso. Eddie, si sos tan amable. Buenas noches, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, no tengo ni idea quién escribió esa estupidez ahí, pero yo estoy aquí para apoyar al gobierno de doña Xiomara. Así es que mejor no me mandes esas cosas porque bien sabes vos que esas cosas son falsas. Y yo aquí estoy echando verga aquí, sacando gente de Chamelecón para que me esté mandando las pendejadas. Bueno, así contestó al educado ministro de Gobernación, el alcalde Roberto Contreras. Te acabo de enviar esto. Ponémelo, por favor. Doña Xiomara acá en las playas, por favor, abran una partida para los alcaldes de la costa norte que no tienen ni siquiera una lancha para ir a sacar y rescatar a las personas. Es el momento de que salga nuestra presidenta también y diga: norte, véngase mañana para acá a la costa norte, esté con nosotros, así como andamos nosotros todos enlodados aquí en Chamelecón. Somos su pueblo, nosotros votamos por usted, le llevamos al poder. Entonces es el momento de ayudar, es el momento de no quedarse a preguntar qué hubiera hecho. Es lo que vamos a hacer ahora, lo que va a marcar realmente la historia en este país. Bueno, enfócame, eso. Bueno, ¿y Roberto Contreras para qué es alcalde entonces? Para eso lo eligieron alcalde ahí en San Pedro Sula. La presidenta toma las decisiones. ¿Qué tal Roberto Contreras? A la vez pasada dijo que Bukele viniera a hacer los bordos. Tiene un enfrentamiento Roberto Contreras con el Poder Ejecutivo del país, porque los alcaldes su responsabilidad es moverse ahí también. Cada uno de los alcaldes, para eso lo eligió el pueblo. Así como Aldana lo eligieron aquí, que tiene que andar ahí en barrios y colonias. Esa es la realidad. Pero también ahí, eso le dijo Roberto Contreras a la propia Presidenta de la República. Y después apareció diciendo esto, poné lo otro. Las 11:30 de la noche. Vengo del sector de Chamelecón, de trabajar de los bordos y de los albergues, donde hemos recibido cerca de 2.000 personas, 3 niños, mujeres y hombres, para que puedan dormir en un lugar seguro y también seco. Aprovechar para referirme
a una cuenta falsa en la cual se dice que yo he pedido que la presidenta de la República salga de su cueva para que venga aquí a la costa norte. Soy un hombre de 61 años. Yo no puedo faltarle respeto a la presidenta de la República. Que yo haya pedido que venga a la costa norte, es normal que tenga que venir a la costa norte porque somos pueblo hondureño y ella es nuestra presidenta. Pero yo nunca me referiría a la presidenta de la República como una persona que tiene que salir de una cueva. He recibido algunos tweets y alguna información respecto a ello, pero quiero decirle que la cuenta que sacó esa información es totalmente falsa. Y que mi conciencia está tranquila, porque soy un hombre que representa el esfuerzo, el trabajo, y yo nunca podría faltarle el respeto a la presidenta de la República. Vasallos cachurecos. Bueno, ahí la quiso arreglar Roberto Contreras. Tampoco nos engañemos, ¿eh? Ahí la quiso arreglar Roberto Contreras. Alguien me dijo aquí que en vez de estar en Chamelecón tenía que estarle ayudando a los de San Pedro. Bien, así están las cosas. Nos vamos. Conclusiones. Ingeniero Maynor Cruz, geólogo del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Escuchamos. Bueno, realmente el evento como tal ya pronto va a ser declarado muerto, por así decirlo, pero las consecuencias se van a seguir observando, sobre todo en los temas de inundación y deslizamiento. El llamado hacia la población a hacer caso a los avisos de evacuación, también hacer agentes de monitoreo, si observan alguna anomalía en su entorno, pues que puedan comunicarlo a las autoridades competentes y que ellos puedan delegar a personal especializado en que pueda hacer evaluaciones, y si es necesario declararse la evacuación de un sitio o cualquier otra medida que sea necesaria, pues tomar la decisión. Estos eventos nos tienen que servir de aprendizaje para poder generar una mejor gestión de riesgos. Nosotros tenemos que aprender a ser una sociedad resiliente, pero también una sociedad responsable cuando este tipo de eventos ocurran, y hacer caso a las recomendaciones de los entes competentes como COPECO y todo lo que integra el SINAGER. Gracias, ingeniero Maynor Ruiz, por estar con nosotros esta mañana. El jefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO, Edwin Aguilera. Don Edwin. Sí, que la población se sienta segura. Tenemos todo lo necesario para poder atenderle con dignidad. Igual la mejor manera de decir es hacer, y creo que las acciones hablan por sí solas. Que sea el pueblo que juzgue las acciones desde la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales, y las acciones también de nuestra presidenta Xiomara Castro. Gracias, don Edwin. Cerramos con don Francisco Argenial. Francisco. Muchas gracias, Raúl, por habernos invitado. Recordarle a la población que estamos en el mes de octubre, un mes bastante lluvioso, que la temporada ciclónica termina hasta el 30 de noviembre, por lo tanto no podemos descuidarnos. Ya pasó, todavía tenemos alguna influencia de Julia, pero todavía se podrían formar más ciclones tropicales que podrían darnos efectos indirectos al menos, o directos no se descarta la probabilidad todavía. Recuerde, la temporada ciclónica termina hasta el 30 de noviembre, aunque las lluvias puedan, de manera seguida, puedan terminar a finales de octubre, no se descarta que podamos tener algo en noviembre todavía este año. Así que los invito a hacer una verdadera gestión de riesgo, a estar pendiente de la información oficial y a manejarla con toda la seriedad como se ha hecho durante este evento. Muchas gracias. Gracias. Vamos a mantener el monitoreo. Se habla que va a haber una reunión hasta las 10 de la mañana, tarde, porque están preguntando si se va a abrir el aeropuerto de San Pedro Sula, el aeropuerto Villeda Morales. Me están informando que la reunión va a ser más tarde, debe ser muy temprano, y hablar con la gente de COPECO cuáles eran los pronósticos para el Valle de Sula, para esto del aeropuerto. Bueno, hay un descenso en el nivel del río Chamelecón a la altura del Tablón, que parece que ya pues la amenaza para que tengamos de que el aeropuerto pueda ser inundado por una crecida en el Chamelecón está disminuyendo cada vez, y que por lo tanto es un factor a considerar al momento de la reunión que van a tener las autoridades de Aeronáutica Civil para decidir si se vuelve operable o no la terminal de la mesa. Bien, gracias. Dios primero que la lluvia se aleje. Ya el peligro fuerte ha pasado.
Sí, prácticamente. Solamente hay que esperar las crecidas que van en curso de los ríos, que van hacia el Valle de Sula, los que van hacia la parte baja de Choluteca y Valle, para mantenerse siempre al pendiente de que eso todavía puede significar un proceso de inundación y que puede poner en riesgo la vida de las personas y por lo tanto atender los llamados de los organismos que están trabajando en toda la gestión del río. ¿Cuándo deja de llover en Honduras? En promedio en la parte centro, sur y occidente deja de llover por lo general a finales de octubre. Podemos tener algunos eventos separados ahí de 3 días, 4 días de lluvia en noviembre, pero no forma parte ya de la temporada lluviosa en sí. Eso es importante. Y en el norte sí la temporada lluviosa más bien, la parte más fuerte es ahorita octubre y noviembre. Bien, gracias a don Edwin Aguilera, jefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, al ingeniero Maynor Cruz, geólogo del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, y Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismos, CENAOS y Copeco también. Gracias, que tengan una buena semana. No cambien canal 11.